Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos confronta con todo el poder del Espíritu Santo a confesar, a expresar cuál es nuestra percepción de quién es Jesucristo para ti, para mí, para él, para ella, para ellos, para todos nosotros. Esta semana vamos a estudiar la experiencia del apóstol Pedro con relación a su relación con el Maestro de todos los tiempos. Esto es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Esta semana estamos estudiando la lección número 8 y el título de esta lección es Pedro y la roca. Oiga bien, dice Pedro y la roca. Son dos cosas diferentes. ¿Pedro era la roca? No. Dice aquí era Pedro y la roca. De tal manera que esta semana vamos a estudiar temas que nos van a hacer vernos a nosotros mismos en la lucha, en el conflicto de los siglos. Esta semana vamos a ver cómo, si nosotros nos rendimos o no para darle todo a nuestro Señor. Esta semana vamos a darnos cuenta si nos vamos a aferrar a esas cosas que para nosotros son importantes, pero que para Dios no son más que cosas pasajeras. De tal manera que vamos a ver cómo Jesucristo enfrentó los problemas, como por ejemplo, cuando tuvo que pagar los impuestos del templo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús para resolver este problema? Es más, esta semana vamos a ver cómo Cristo resolvió ese problema financiero. Además de esto, vamos a verlo en una situación donde tenemos que callar o tenemos que hablar. Algunas veces hemos de callar, otras veces hemos de hablar. ¿Cómo enfrentar ese momento dual o de dos direcciones cuando la vida nos confronta con las cosas reales en esta existencia? De tal manera que esta semana va a ser una lección que en realidad va a ser de transformación, porque va a tocar nuestro corazón. Las luchas de Pedro son nuestras luchas. La experiencia de Pedro de rendirse o no ante el Señor es tu lucha, es mi lucha, es nuestra lucha. Y vamos a ver si nos vamos a aferrar con uñas y dientes a las cosas de esta vida o nos agarramos como Jacob del ángel y decirle: no te dejaré si no me bendices. Así es que vamos a estudiar, a aprender y a descubrir temas muy relevantes, como por ejemplo, ¿qué revelación recibió Pedro? ¿Por qué Pedro hizo esta confesión? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Seguidamente vamos a descubrir por qué dijo Jesús sobre esta roca. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Usted se va a dar cuenta a qué se refería el Señor con esta expresión. Y en el estudio de esta semana, usted va a descubrir realmente, va a aprender de manera impresionante por qué y cómo reprendió Jesús a Pedro. ¿Qué quiso decir Pedro al reprender? ¿Qué quiso decir Jesús al reprender a Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Usted va a descubrirlo desde la primera línea al estudiar esta lección. Así es que en esta lección vamos a aprender quiénes vieron un poquito del cielo aquí en la tierra. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué impacto hizo en ellos? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y para finalizar, el tema crucial, podríamos decir casi el tema principal, además del examen que les hizo el maestro a sus discípulos. El último tema de esta semana es cómo enfrentó Jesús un problema financiero y qué fue lo que hizo para resolverlo. Así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos
toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, el versículo número 15. El testimonio bíblico dice así: pero antes de entrar en el estudio de la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que purifica el alma, venga a ser la que nos lave, nos limpie, nos purifique de toda maldad y de pecado, y que en el santo nombre de Jesús nos des tu bendición, envíes tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y guardarla como un tesoro en nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, sé tú nuestro guía, nuestro maestro, llévanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, San Mateo capítulo 16, el versículo número 15. La Biblia dice así: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo sois? Esta pregunta fue la pregunta que hizo Jesucristo a sus discípulos. Esta pregunta es la pregunta que dejó Cristo para el final del examen, antes de comenzar a padecer y sufrir ante los ancianos, ante los líderes de la congregación o del templo. Y él les dijo a sus discípulos, ¿quién dice los hombres? Oiga bien, él está hablando. ¿Quién dice los hombres? Oye, ¿él no era hombre? Cristo dijo, ¿quién dice los hombres que yo soy? Él le preguntó. Y entonces esta pregunta fue una pregunta que llevó a otra y a otra y a otra. Versículo 13 fue la pregunta que Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. O sea, la respuesta de la gente era diversa. Algunos lo miraban como Elías, otros como Jeremías, otros como algún profeta, incluso decían que era Juan el Bautista. Oiga, qué curioso esto. Para unos Jesús es un profeta, para otros Jesús es el Hijo de Dios, para otro es Dios, para otro es un mensajero solamente. ¿Quién es Jesús en realidad? Entonces Cristo confrontó a sus discípulos y les habló directamente. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? La pregunta la hace Jesús, la respuesta la tienes tú. Esta semana estamos estudiando, como ya dije, la lección número 8, cuyo título es Pedro y la roca. En esta semana vamos a ver las luchas de Pedro, la lucha, bueno, de Pedro y de también los discípulos, y vamos a identificarnos con ella. Vamos a darnos cuenta si él, Pedro y los discípulos se rindieron y dieron todo al maestro, o si nosotros hemos hecho lo mismo, si hemos dado todo al maestro y nos hemos rendido. O quizás nos hemos aferrado y nos aferramos a cosas terrenales, mundanas, sin valor, que no tienen nada que edifiquen, por lo menos para llegar a la vida eterna. Vamos a ver cómo enfrentó Cristo los problemas que enfrentó, cómo los confrontó y cómo resolvió hasta un problema financiero. Desde entonces, dice la Biblia, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Cristo aquí descorrió el velo, mostró el gran conflicto, cómo él tenía que padecer, sufrir por toda la humanidad a fin de buscar y salvar
lo que se había perdido. Era necesario que padeciera. Era necesario que Él muriera, que fuera sacrificado, que fuera crucificado y dejar que su sangre se derramara para poder expiar al pueblo. Jesús tenía que morir al afrontar la sombra amenazante de la cruz. Pero Él oró. Jesús oró y dijo: está turbada mi alma. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, sálvame de esta hora. Pero no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. Este era el plan de salvación cumpliéndose. Se cumplía el plan de salvación hecho desde antes de la fundación del mundo. Este plan era un plan hecho por Dios, junto con su Hijo amado allá en la eternidad. Él no dijo sencillamente que sufriría y que moriría y que resucitaría. No solamente dijo eso. Cristo dijo que era necesario. Algo que es necesario es algo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. O sea, es necesario, es una prioridad, es de suma necesidad. Era necesario que Él padeciera, muriera y resucitara. Aquí podemos ver la naturaleza de Dios, la santidad de su ley y por qué Cristo tuvo que morir para redimir a los que estaban condenados bajo la ley. Vemos aquí la realidad del libre albedrío, la libertad que Dios da. Y esta libertad significa hacer lo malo o equivocarse. De tal manera que la muerte era la única manera por la cual Cristo vendría para buscar, salvar lo que se había perdido a través de su sacrificio perfecto hecho en la cruz para salvarte, redimirte, rescatarte de este mundo malo lleno de maldad y de pecado. Estudiemos la lección en el día domingo y veamos qué revelación recibió Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo. Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día domingo, inmediatamente se da cuenta de la grande y poderosa revelación que recibió el apóstol San Pedro al ver todas las maravillas que Jesucristo hizo delante de sus ojos. Yo me imagino que él mismo se debió haber preguntado más de alguna vez: ¿y quién es este que calma la mar, me hace caminar sobre las aguas? ¿Quién es que es capaz de curar a los enfermos, de expulsar a los demonios, de dar alimento a 4,000, a 5,000 y darle vista a los ciegos, sanar a las multitudes y enseñar esas hermosas enseñanzas que él enseña? Yo me imagino que Pedro se hizo todas estas preguntas. ¿Qué preguntas habrá estado en la mente de Pedro? Dice aquí, cuando veía estas cosas que nadie había visto jamás. Después de todo, Jesús era Dios en carne. La pregunta es, ¿quién era este? Estas preguntas eran unas preguntas que estaban en la mente de sus discípulos. Pero llegó el momento cuando Jesús les preguntó a ellos, les hizo un examen, los confrontó con preguntas que ellos no se imaginaban. Y estas se encuentran en el libro de San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 en adelante, donde le dice Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos empezaron a decir Juan el Bautista, Elías, Jeremías, y empezaron a dar alguna respuesta. Y ustedes recuerdan cuando Pedro respondió el versículo 16, cuando Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondió, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo estas palabras, para tu mente el Cristo es alguien que muere crucificado. Pero aquí la palabra tú eres el Cristo significa tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres aquel que Dios ha prometido que enviaría para darnos libertad. Eso es lo que estaba diciendo aquí Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Podemos darnos cuenta que la declaración de Pedro no es una declaración común. Es uno de los puntos más significativos en toda la Escritura. Tú eres el Cristo, dijo él. Tú eres el ungido. Con esta confesión estaba diciendo correctamente de que Jesús era el Mesías, el que había venido en el cumplimiento de las promesas del pacto hecho a Abraham y luego a Israel, o sea, a Jacob y al pueblo de Israel. ¿Cómo podemos entonces ahora ver? Aquí Pedro proclamó que Jesús
era el Cristo, pero lo declaró en una región, dice aquí, de Cesarea de Filipos, una región donde estaban los gentiles. ¿Cómo? O sea, que no lo declaró entre el pueblo de Dios, no, lo declaró entre los gentiles. ¿Qué significa esto? Que Cristo era, por así decirlo, un ser que vendría a salvar universalmente a la humanidad, no solamente al pueblo de Israel. Aquí dice, Cesarea de Filipo era una región gentil. En días anteriores, Pedro había visto a Jesús ocuparse no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, ¿qué está diciendo esto aquí? Bueno, que Cristo era Dios de los judíos o los israelitas y de los gentiles, los que no conocían. Dice aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro reconoció que Jesús era alguien mucho mayor que un profeta como lo sugerirían los demás. O sea, su trabajo de Jeremías, el profeta, era local. El trabajo de Juan el Bautista era local. El trabajo de Elías era local. Pero el trabajo de Jesús era mundial. Era para los judíos, para los israelitas, tanto como para los gentiles. Esto iría más allá de lo que nosotros podemos entender de manera finita. Así es que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, como quien dice, para identificarse contigo, conmigo y con todos los seres humanos. Él era Dios, se pudo haber hecho ángel, pero no se hizo ángel, se hizo humano. Piense un poquito, yo soy humano, una cosa inferior a mí sería un animal, y eso está bien todavía. Pero un paso más abajo sería los insectos. O sea, Cristo era Dios. Se pudo haber hecho ángel, no se hizo ángel. Se hizo humano. Se degradó a tu nivel y a mi nivel solo para identificarse con la raza humana, con los seres humanos. Él vino a padecer, a sufrir, para darnos su plenitud y su bendición. Jesús, dice aquí, Pedro todavía tenía mucho que aprender acerca de Jesús y de la plenitud y la universalidad de lo que había venido a hacer. Ponte a pensar por un momento. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús contigo? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús conmigo? Déjame decirte que a mí me sacó de vicios. Hoy me miras aquí, pero yo estaba perdido en mis delitos y en mis pecados. No solamente trasnochaba, no solamente tomaba, no solamente fumaba, sino que también era un hombre promiscuo, lleno de maldad, de pecado. Pero vino Jesús y transformó mi vida, me cambió mi pensamiento, mi corazón. Y aunque no soy perfecto, hoy puedo decir que en realidad Jesús me dio nueva vida. Bendito sea el nombre de Jesús, por lo que ha hecho por ti, por lo que ha hecho por mí, no solamente por los judíos, sino por los gentiles como tú y como yo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la revelación que tuvo Pedro y que proclamó con sus propias palabras. Estudiemos la lección en el día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es ¿por qué dijo Cristo sobre esta roca? ¿Qué quiso decir eso con esas palabras? Veamos qué nos decía la lección. Estudiando en la lección del día lunes, usted puede descubrir un poco más allá después de la declaración del apóstol San Pedro al decir que Cristo era el Cristo, o sea, el ungido, el enviado de Dios, el de la descendencia de David. Tú eres el Hijo viviente de Dios. Estas fueron las palabras que dijo el apóstol San Pedro. Inmediatamente después que Pedro hizo la valiente confesión de fe en Jesús, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo algo en respuesta a Pedro. ¿Qué fue lo que respondió Jesús a Pedro? ¿Y de qué modo podemos comprender lo que Jesucristo le dijo a Pedro? Escuche lo que dice la Biblia y el testimonio bíblico, que es lo que expresa para dar a entender lo que necesitamos comprender en este día de la lección. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Pues recuerde bien, aquí no está hablando Jesús sobre Jesús, sino que está diciéndole, lo que tú dijiste, Pedro, lo que tú dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre. Eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Versículo 18. Y yo también te digo, ahora está hablando Jesús, siempre está hablando Jesús, pero aquí está diciendo acerca de él. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En mi Biblia tiene un número 1, tal vez su Biblia también lo tiene un número 1. Y esto significa, en griego significa Petros, que significa piedrita, una piedrita pequeña. Tú eres una piedrita, le dice a Pedro. Y sobre esta roca, oiga bien, es otra cosa diferente. Ya no es piedrita, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Así es que aquí hay una controversia de que si Pedro es el fundador de la iglesia cristiana. En realidad, Dios, en la persona de Jesucristo, encomendó a su iglesia. Esta iglesia está constituida por los 12 apóstoles en aquel entonces, que había muerto después de Judas, se eligió a otro para completar los 12. Pero entonces nos encontramos aquí con esto algo interesante. Dice, la frase sobre esta roca ha sido controversial en la iglesia cristiana. Los católicos interpretan la roca como Pedro mismo, alegando que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los protestantes, con buena razón, rechazan esta interpretación. O sea, los católicos tienen una interpretación y diciendo que Pedro fue el primer papa. Pedro nunca fue papa, mucho menos jamás estuvo en el Vaticano. Ahora, podemos ver claramente aquí. Dice, el peso bíblico de la evidencia se inclina. La roca es Cristo mismo y no Pedro. O sea, cuando Cristo dijo, sobre esta roca, se refería a sí mismo. Cristo es la roca. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la cual es la piedra angular del edificio, como dice el apóstol. Ahora, podemos ver más adelante que dice aquí que primeramente, para entender esto, primero tenemos que entender que Pedro se refería a Jesús. Estaba declarando que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahora Cristo confirma sobre esta roca, no sobre esta Petra, sobre esta roca, no sobre esa petrita o esa piedrita, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Segundo, en toda la Biblia se encuentra la imagen de Dios de que Cristo es como una roca. La piedra que desecharon los edificadores, la roca que desecharon los edificadores, vino a ser piedra de ángulo. La piedra angular, la piedra que desecharon, ¿a quién fue desechado? Cristo fue rechazado, no fue aceptado. Es la piedra probada, la principal piedra del edificio. Roca dice que no es conmovida, y aquel que construyere sobre esa roca no va a perecer. Entonces, si nosotros pusiéramos nuestra confianza en un hombre, como en este caso, que era Pedro, ahora podemos ver aquí claramente que Cristo es la piedra angular, Él es la roca, Él es la base, el fundamento de la iglesia, de nuestra fe. Los discípulos de Cristo no debían temer edificando sobre la roca de su propia fortaleza, sino podían ser derribados. Ahora sí que entonces, ¿quién es esta roca? Es Cristo mismo. Pedro significa pedrita o piedrita, y roca significa una roca grande, sólida, fuerte, probada. Cristo fue probado. De tal manera que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué dijo sobre esta roca? Porque se refería a sí mismo. Él es la base, el fundamento que le da firmeza al edificio que es la iglesia. Esto es lo que dice el testimonio bíblico. Ahora descubramos qué podemos aprender de la lección en el día martes. ¿Cómo y por qué Pedro fue reprendido por Jesús? Estudiemos esta lección y descubramos qué nos dice con el tema Pedro como Satanás. Muy bien. De la lección del día martes podemos aprender una gran lección. ¿Cómo es posible que Pedro, habiendo declarado de que Jesús
era el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, un poco tiempo después dice palabras que Jesús viene y reprende a Pedro por esas palabras. Aquí podemos darnos la pregunta, ¿por qué Jesús se puso tan duro con Pedro y lo reprendió? Bueno, el problema con Pedro no es que estaba tratando de proteger a Jesús. Más bien, él estaba estropeando, estaba dificultando, estaba tratando de disuadir de que Jesucristo tuviese conmiseración de sí mismo y de esta manera desviarlo de tener que pasar por el sacrificio que tenía que hacer en la cruz para salvarte y salvarme. De esta manera Pedro estaba estropeando los planes de Dios y desviando la atención del blanco de la meta que Cristo tenía para salvar a la humanidad. Versículo 22 del capítulo 16 de Mateo 16 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, Cristo, después de que Pedro confesó eso, empezó a decir que él tenía que padecer, que los ancianos lo iban a agarrar, a aprisionar, que le iban a torturar, a golpear y hasta iba a ser muerto. Entonces Pedro lo tomó aparte, se lo llamó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es como quien dice a contradecirle. Dice, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, o sea, que no te pase eso, que tú estás diciendo que vas a morir, vas a padecer, que no te pase esto. Versículo 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, oiga lo que le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. O sea, nosotros nos enfocamos en la palabra Satanás, nos enfocamos en esta palabra Satanás y que como que estamos diciendo que Cristo reprende a Pedro porque él es como Satanás. Eso parece decir la Escritura. Pero oiga lo que sigue diciendo. Cristo le está hablando al maligno que está susurrándole al oído de Pedro para que diga esas palabras. Y le dice Jesús: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cuál es el tropiezo que está poniendo Pedro? O el enemigo hablándole a Pedro. Le dice aquí: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Pedro como hombre estaba diciendo: mira, vas a sufrir, no, que no sufra, que mi maestro lo van a golpear. Era humano, era carnal las palabras de Pedro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú llevas una cruz, aunque tú no lo creas. Yo llevo una cruz, aunque tú no lo creas. Todos llevamos una cruz que tenemos que cargar en nuestras pruebas, nuestras luchas, que tenemos que enfrentarlas y vencer en el nombre del Señor. Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Pedro había llegado a ser una amenaza para la misión de Cristo. Las palabras de Pedro estaban tratando de desviar de la misión a Jesús. Aunque Simón Pedro había crecido en su andar, todavía estaba tratando de controlar las cosas, incluyendo a Jesús mismo. ¿Qué quería Pedro? Controlar. Oiga, el Espíritu Santo lleva a aquel que es nacido de Dios, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Tú no vas a controlar ni a manipular nada. Se va a hacer la voluntad de Dios. En este sentido, Pedro no era tan diferente de los otros discípulos como Judas. Judas reconoció que Jesús era el Mesías, era el ungido de Dios, solo que él lo quería como un rey terrenal. Pedro reconoció en Jesús el Mesías, el ungido de Dios, pero después de haberse equivocado, reconoció, se arrepintió y Dios lo restauró. Aquí dice, la diferencia de Judas, de Pedro y Judas, dice que Pedro se arrepintió profundamente y estuvo dispuesto a ser disciplinado y perdonado. Ahora, ¿qué significa entonces esto de que Jesús dijo: el que quiera ganar la vida la perderá? Bueno, en la cultura que nosotros vivimos, es la cultura que dice: mira, sigue tus sueños, logra tu meta, haz esto y lo otro, y eso está bien, porque todos tenemos que tener propósitos en la vida. Sin embargo, algunas veces nosotros nos desviamos del camino de Dios, o nos podemos desviar del camino de Dios persiguiendo cosas terrenales, mundanas. Jesús nos dice lo opuesto, nos invita a renunciar a nuestros sueños y a confrontarlos, a confiarlos en Él.
Pedro y los discípulos estaban aprendiendo gradualmente. La verdadera fe no es la experiencia entusiasta de perseguir lo que más quieres. Cuando dejas ir tus sueños, estás perdiendo la vida y al mismo tiempo estás encontrando la vida que es Jesús. De tal manera que, ¿qué tuviste que perder tú cuando viniste a la fe? Algunos han perdido trabajo, otros han perdido hasta la familia. ¿Qué tú has perdido por venir a la fe? ¿Qué has ganado tú al venir a la fe? ¿Qué más importante? ¿Qué valor tiene tu salvación? ¿Qué valor tiene la reconciliación tuya con Dios? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué valor le das tú a la salvación que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que has perdido? Perder la vida no es nada. Perder el alma, sí, es perder mucho. Perder el dinero, eso no es nada. De tal manera que Pedro quiso manipular las cosas, vino y quiso desviar a Cristo, porque el enemigo le había susurrado al oído que hablara con Cristo, y le dije estas palabras, y ahora tú tienes que decidir entre seguir a Cristo o seguir las cosas de este mundo. Seguir tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus esperanzas, o poner tu confianza y esperanza en aquel que te puede dar todo lo que hay en esta vida y todavía 100 veces más en el reino eterno, la vida eterna. Pedro habló sin entender lo que decía, porque el enemigo lo asusó para que hablara esas palabras. De tal manera que continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección el día miércoles y descubramos quienes vieron un poco del cielo con el tema que es un poco de ánimo del cielo. Estudiemos la lección del día miércoles. Podemos aprender lo que es un gran testimonio. La pregunta es, ¿quiénes vieron un pedacito del cielo aquí en la tierra? Bueno, aquí nos muestra claramente lo que es un poco de ánimo, dando a conocer lo que es la gloria del cielo. Y en este día la lección nos muestra qué es lo que sucedió y por qué era importante para Jesús, así mismo como para sus discípulos, que sucediera este evento. Y esto lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Dice así, el testimonio bíblico. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se los llevó Jesús. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, Jesús se transfiguró delante de los ojos de Jacobo, Juan y de Pedro. Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oiga, qué interesante. Versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quiénes estaban hablando con Jesús? Moisés y Elías. Estos dos personajes fueron enviados del cielo. Moisés representa a los muertos que mueren, resucita y son llevados al cielo. Y Elías representa a aquellos que estemos vivos y seamos transportados al cielo vivos, como lo dice el libro de Tesalonicenses. De tal manera que entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, esto que estaba pasando, la transfiguración, Pedro se quedó sorprendido, Juan se quedó sorprendido. Y ahora miren lo que sucede aquí. Jesucristo estuvo allá en el cielo, en un ambiente de amor, de concordia, de paz, de felicidad, en la comunión del cielo. Sin embargo, él vino, dejó el cielo y vino acá para cambiar su vida gloriosa por una vida solitaria. El cielo había enviado a sus mensajeros, a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimiento y tristeza y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. En otras palabras, así como Moisés luchó, sufrió, igual Elías luchó y sufrieron en esta tierra, ahora ellos fueron enviados del cielo para animar a Cristo, para hacerlo sentir que valía la pena el sacrificio que tenía que hacer para salvar a la humanidad. Realmente aquí dice, Moisés y Elías habían sido colaboradores con Cristo,
habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Estos hombres escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento y para consolarlo con seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de esa entrevista. Imagínense ustedes allí, el Hijo de Dios, este Hijo de Dios sintiendo la necesidad de consuelo, la necesidad de sentir ánimo, porque él sentía su corazón de fallecer, porque estaba a punto de ser sacrificado. Ahora, es algo interesante cómo estas evidencias nos muestran que la muerte de Cristo era necesaria. Y no solamente eso, tenía que ser crucificado para la salvación de la humanidad. Santiago, Pedro y Juan tuvieron más razones para creer. Tanto así que más adelante en la Escritura, en otro pasaje, dice Pedro, y nosotros somos testigos, porque vimos la nube y oímos la voz. Porque aquí mismo dice en San Mateo 17, que se oyó una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Lo mismo que pasó cuando Jesús fue bautizado. De tal manera que Juan, el apóstol San Juan, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo, eso testificamos. O sea, ellos vieron la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿has visto tú la gloria de Dios? ¿He visto yo la gloria de Dios? ¿He vivido ese pedacito del cielo aquí en la tierra? Un poco de ánimo del cielo. Cuando muchas veces te sientes desanimado, te sientes triste, se sientes sin fuerzas. Dios envía a sus ángeles. Así lo dice Salmos. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te animen. Y vas a recordar las palabras del Señor. Cuando sientas tristeza, dolor y sientas desánimo, que tu corazón sufre, te vas a acordar de las palabras que dice el Señor. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy que te sostiene con mi mano derecha. Vas a oír palabras como aquellas que le dijeron a Josué. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Un poquito de la gloria de Dios viene a nuestro corazón. Esfuérzate, sé valiente. De tal manera que un poquito de la gloria de Dios lo vieron Juan, Jacobo y Pedro. Dios se manifestó y ellos vieron la gloria, la misma presencia de Dios con ellos. Pedro dijo, hagamos unas enramadas. Oiga, qué mente tan inocente la de Pedro. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, dice Cristo, que tiene mansiones, está preparando para ti y para mí. Un poquito de la gloria del cielo puedes tú empezar a vivirla hoy aquí en tu propio corazón. Continuemos con esta bendición, estudiemos y descubramos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es Jesús y el impuesto del templo. ¿Cómo enfrentó Jesús los problemas financieros? Veamos qué nos dice esta lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día nos presenta la manera como Jesús enfrentó los problemas financieros cuando estuvo aquí en esta tierra. Él enfrentó problemas porque en el templo se pagaba un tributo, se pagaba un impuesto. Y habían personas que estaban en la obligación de pagar este impuesto, excepto a todos los judíos que pagasen el impuesto al templo. Los sacerdotes, los levitas y los rabinos estaban exentos. Y en esta categoría, podríamos decir, calificaba a Jesús. En esta día de la lección nos envía el libro de Mateo en el capítulo 17, el versículo 24, del 24 al 27. El testimonio bíblico dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Pedro podía haberle dicho a esta persona: mi maestro no tiene por qué pagar impuestos porque él es el Hijo de Dios y su padre es el dueño del templo. Pero Pedro no hizo esto. Sigo leyendo. Él dijo: sí lo paga. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo:
¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, Cristo estaba exento de impuestos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo en él, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! ¡Qué milagro! Jesús nunca hizo milagros a su favor, solo hizo milagros para la gente. Pero aquí aparenta ser que él está haciendo un milagro por sí mismo. Pero en realidad lo que Cristo estaba era evitando un conflicto, evitando una confrontación trivial, no necesaria, no era importante. No había para qué crear un conflicto. Pedro perdió la oportunidad de testificar. Jesús decidió pagar el tributo, aunque él no necesitaba pagarla. Si los sacerdotes y los levitas estaban exentos por su relación con el templo, cuanto más razón aquel para quien el templo era la casa de su Padre. Podemos aprender mucho de esta lección. Jesús confiaba en su Padre y encontró allí en el pez, mandando a Pedro a pescar, lo que necesitaba de dinero para proveer o pagar los impuestos. Él pagó el tributo, él le dio, por así decirlo, al César lo que era el César y a Dios lo que era de Dios. Y con ello, él cumplió con su obligación tributaria. Ahora, este milagro es un milagro inusual, es un milagro impresionante. Jesús hizo un milagro aparentemente para su beneficio. Sin embargo, él tenía toda la autoridad sobre el templo, sobre toda la creación. Por lo tanto, él no debería de pagar, pero hizo el milagro. Y aún Pedro se tiene que haber quedado impresionado al sacar aquel pez y sacar aquel estatero para pagar los 2 dracmas por él y por su maestro. El primer pez encontró la cantidad exacta que necesitaban para pagar el tributo del templo. Yo no sé si tú has tenido experiencias como esta. He tenido experiencias como esta. No con un pez, pero he visto milagros. Milagros de milagros. Realmente Jesús y el impuesto nos muestran la manera como podemos confiar en nuestro Padre. Él es el proveedor. ¿De dónde salió el dinero? No sabemos cómo ese pez obtuvo esa moneda. Pero lo que sabemos es que se miró que Dios dirigía a su Hijo por esta tierra. Jesús no confrontó aquella situación y resolvió el problema financiero haciendo un milagro. Dios hizo el milagro. No era necesario. Él evitó la confrontación que no era necesaria. Y pagó, dio al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a mi escuela sabática para estudiar toda la lección. Esta semana recibimos una grande bendición. La lección Pedro y la roca nos mostró grandes y maravillosas lecciones que nos hacen reflexionar sobre quién es Jesucristo. Realmente tú tienes que responder esa pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre para ti? ¿Quién es el Hijo del Hombre para mí? Para él, para ella, para aquel, para nosotros, para vosotros, para todos. ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta queda en el aire. Sin embargo, la historia de cómo Pedro obtuvo la cantidad precisa y exacta para pagar los tributos de impuestos realmente sorprende a cualquiera. Tanto así que aún los teólogos eruditos no se han podido poner de acuerdo sobre este milagro tan poderoso. Ciertamente algunos piensan que solo fue una fábula esto, pero en realidad, imagínense usted a esos teólogos eruditos siendo incrédulos, porque en realidad es difícil creer una maravilla tan grande. Sin embargo,
bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Claro que sí, amén. Pedro miró sanar a los enfermos. Pedro miró abrir los ojos a los ciegos, liberar a aquellos que estaban cautivos por espíritus inmundos. Miró resucitar a los muertos. Miró alimentar a 5,000, a 4,000. Miró tantas maravillas que en realidad nos hace pensar lo sorprendente que tiene que haber sido la experiencia de Pedro. No debemos sorprendernos, ya que tenemos evidencias maravillosas. Aunque humanamente sea difícil de creer, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y aquí nos dice que nuestra existencia, aunque mucho más pequeño que el cosmos visible, es una manifestación asombrosa del poder de nuestro Dios. El apóstol escribió: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Realmente la mente de Dios jamás podrá caber en este pequeño cerebro. De tal manera que las luchas de Pedro son tus luchas, son mis luchas, son las luchas de cualquiera que tiene esta experiencia. Y podemos ver qué es lo que Dios pide. Él pedía que trajeran animalitos para ser sacrificados de los mejores. Pero ¿qué es lo que traían los judíos? Los israelitas traían los animales hurtados o robados, traían ovejas cojas, enfermas. ¿Qué clase de ofrenda traían a Dios? Dios pide lo mejor. Y cuando tú te aferras a eso que te aferras, te vas a dar cuenta que no tienes nada en tu mano. Dios es el proveedor de todo. De tal manera que Jesucristo dice que Él acepta el sacrificio del corazón. El corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. De tal manera que, ¿a qué te aferras? Agárrate de Cristo como Jacob se agarró del ángel y luchó con él. ¿Cómo resolvió Jesús el problema financiero? No lo confrontó, no puso excusa, dijo: no, voy a pagar otro día, hoy no puedo pagar. Él le dijo a Pedro: mira Pedro, ve al mar, tira el anzuelo, saca un pez y en ese pez ábrele la boca y vas a encontrar el dinero para pagar el tributo que él realmente no tenía que pagar. Esta semana comprendimos y aprendimos 5 lecciones, 5 maravillosas enseñanzas que nos pueden ayudar a alcanzar la bendición de la salvación. Como por ejemplo, tú eres el Cristo. Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Oye, Juan el Bautista. Pensaban en la reencarnación ellos. Otros dicen que eres Elías. Elías fue llevado al cielo, prácticamente vivo. Y otros dicen que eres Jeremías. La gente no se ponía de acuerdo sobre quién era Cristo, pero Jesús dijo directamente y les hizo un examen a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro recibió una revelación directa del Espíritu Santo. El tema número 2, comprendimos sobre esta roca. Le dijo el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló ni carne ni sangre. Yo te digo una cosa, Pedro, tú eres piedrita. Y sobre esta roca, decía Jesús, Cristo, edificaré mi iglesia. Hay un debate sobre si Pedro fue realmente papa o no fue papa. En realidad, Pedro jamás fue papa. Esta es una filosofía católica. No puede llegar a ser ni doctrina, aunque sí lo es. Pero en realidad, el fundamento de nuestra fe es Cristo mismo. Él es la roca, Él es la piedra angular que fue desechada por los edificadores. Él es la roca inconmovible de los siglos, y quien construya sobre él no perecerá. Cristo nos iba a mandar a que nosotros fundáramos nuestra fe en el apóstol San Pedro,
porque era un hombre finito. Sobre él es que nuestra fe está fundada. Él es la piedra angular, la roca inconmovible de los siglos. Sobre esta roca. En el tema número 3 descubrimos Pedro como Satanás. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro había confesado que Cristo era, o Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero cuando Cristo empezó a decir, esto va a pasar conmigo, voy a padecer, voy a ser echado preso, me van a azotar, me van a golpear, me van a buscar y me van a matar en una cruz. Pedro, como humano, sintió algo en su corazón. Le dijo, Señor, ven, que no te acontezca esto. Tú eres mi maestro. El enemigo le estaba haciendo sentir conmiseración. Y entonces Jesús le dijo, mira, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra, de este mundo. Pedro estaba desenfocado, quería manipular la situación, mas él lo que tenía que hacer era aceptar, comprender, confiar y creer en el mensaje de salvación de Jesús, que él tenía que morir para salvarte, para salvarme y para salvar a todo el mundo. En el tema número 4 comprendimos un poco de ánimo del cielo. Los discípulos fueron llevados por Jesús a un monte muy alto. Estos discípulos fueron Juan, Jacobo y Pedro. Y estando allí Jesús se transfiguró. Sus ropas se hicieron resplandecientes como la luz. Y ellos vieron la gloria. Pedro dijo, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para mí, una... Pedro no entendía las cosas. Estaba allí Elías. Estaba Moisés hablando con Jesús. Jesús sentía tristeza en su corazón. Sentía que su corazón desfallecía. Y estos mensajeros del cielo vinieron para darle ánimo. Se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Ellos escucharon la voz, vieron la nube, pero no entendieron. Ese pedacito del cielo. Algunas veces lo necesitamos en esta tierra. Cuando pasamos aflicción, tristeza, desánimo, necesitamos ánimo. Y Dios manda a sus ángeles cerca de ti para que te den palabras de aliento, palabras de inspiración, palabras de ánimo. Y así vivimos un pedacito del cielo en esta tierra. En el tema número 5 aprendimos algo hermoso. Jesús y el impuesto del templo. Vinieron los cobradores de impuestos del templo y le dijeron a Pedro, oye, tu maestro no paga el impuesto. Pedro pudo haber dicho, no, él no paga porque él es el Hijo de Dios y su padre es el dueño del templo. Pedro pudo haber dado testimonio, pero no lo hizo. Se fue triste y Jesús lo llamó, mira Pedro, ¿quiénes son los que deben de pagar impuestos? ¿Los extranjeros o los de casa? Y Pedro dijo, no, pues los extranjeros. Pues ¿sabes qué? El hijo no tiene que pagar, pero para no tener problemas con ellos, para no que sea un mal testimonio, ve, echa el anzuelo en el agua y vas a sacar un pez. Y ese pez tiene el dinero para pagar el tributo del templo. Y así Jesús resolvió un problema financiero haciendo un milagro para él, para no tener problemas o conflictos con la gente del templo. De tal manera que Pedro pagó por él y pagó por Jesús. Y así resolvió Jesús un problema financiero. Esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Gracias, mis hermanos con corazón que vienen a estudiar toda lección por estudiar con nosotros o repasar la escuela sabática. Si te ha gustado esta lección, por favor, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Compártela en tu Facebook, en cualquier parte de las redes sociales. Deja tu comentario ahí abajo, ponle like y te prometo responder toda pregunta, o usted puede responder cualquier pregunta
que esté allá abajo. Y ahora, antes de irnos, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos ante ti para darte gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, para ver y encontrar y buscar lo que estaba perdido, Señor. Te damos gracias por enviar a Cristo Jesús, el Salvador, al Mesías príncipe, al ungido, para liberarnos de este mundo lleno de maldad y de pecado. Señor, ayúdanos a ver en Jesús a nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Y decir como una vez dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Tómanos en tus manos, Señor. Bendícenos, séllanos con tu Santo Espíritu y te ruego que bendiga, Señor, a mis hermanos y mis hermanas con corazón que vienen buscando la bendición para estudiar toda la lección. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.